Pero Andrea no es la única que nos va a sorprender hoy, porque a esta hora vamos a establecer contacto también con Ian Farruk, que Simmons, que se encuentra en este momento en un punto del departamento del Magdalena. Ian, no nos adelante nada, solamente cuéntenos en dónde está. Juan Pablo, muy buenas tardes. Lo estoy saludando desde el puente de Caño Clarín Viejo, donde inicia la Vía de la Prosperidad. Los 48 kilómetros, más de 48 kilómetros que debieron ser construidos y que solamente están terminados 18. Perfecto. ¿Y por qué nos fuimos a la Vía de la Prosperidad? ¿Y por qué razón, Andrea, está en el tablero? Porque hay novedades y novedades contundentes. Las pruebas de la Procuraduría contra los exgobernadores del Magdalena, Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes, por la Vía de la Prosperidad, Andrea. Pues digamos que esta es una de las grandes cuestionamientos que se ha hecho de los llamados elefantes blancos y es la vía de la prosperidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde 2013 se han hecho algunos cuestionamientos, pero la noticia es que ya se cerró la etapa de investigación, ya lo que fue, como se dice coloquialmente. Entonces ya las partes presentaron sus pruebas y la Procuraduría ahora tendrá que analizar si determina pues una sanción e inhabilidad que mínimo sería de 10 años a los exgobernadores Luis Cotes, el Mello Cotes, y también a su tía, la exgobernadora también del Magdalena, Rosa Cotes, o si finalmente decide archivar la investigación y los absuelve. Pues entonces aquí les presentaremos los argumentos más importantes que tiene la Procuraduría sobre su escritorio para definir qué va a hacer. Pero entonces, si le parece, primero entendamos un poquito qué es esto de la vía, la prosperidad. Por eso el antes de tablero. las pruebas. Por eso entonces el tablero. Bueno, entonces adelante pues. Además, aquí hablamos con el Mello Cotes, ¿no? Bueno. Y él nos dijo que la Procuraduría lo había absuelto, pero pues eso fue en una primera... Eso fue en una primera etapa donde se hablaba de sí. la escogencia de quién iba a quedarse con este contrato, pero lo que estamos hablando es después. Entonces, ¿qué pasa? La vía de la prosperidad están hablando de hace 1000 años, esta es la vía al mar. Sí. 2013 específicamente. Sí, bueno, exactamente. 7 años. Un montón de tiempo. Entonces estamos hablando que esta es una vía muy importante para conectar pues también la costa Caribe entre Palermo, Sitio Nuevo, Remolino y Guáimaro, que queda por acá. Entonces, Palermo, Sitio Nuevo, Remolino y Guáimaro. Y Salamina. Y Salamina también, que nos faltó por acá. Entonces, estamos hablando que se iba a hacer 52 kilómetros. Como usted lo decía, Paola, hasta el momento solamente hay 18 kilómetros. Y no va a haber más. Y no va a haber más. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que esta obra costaría 466.000 millones de pesos. Pero ¿qué es lo que se dice? Que hasta el momento solamente estos 18 kilómetros habrían costado 330.000 millones de pesos. Compare con la totalidad de la obra. Que recordemos que el mismo exgobernador Luis Miguel Cotes dijo aquí en Sigue la W que precisamente se había generado un ahorro y que por eso se justificaba que la carretera no fuera tan larga, más allá de los inconvenientes de preparación de la obra y de creación del proyecto. Claro, y además porque si 52 kilómetros costaban 466.000 millones, imagínense, solo 18, 330.000, o sea que completarla, si es que la completan, va a costar casi un billón cada de 18 pesos. costaría esto, y entonces multiplique billón de esto por pesos. 18, bueno, hasta completar los Son 52 3 veces kilómetros. 18 hasta 52, más o menos, o No, menos de qué 3, maravilla. pero sí más o menos un billón de pesos sería. Exactamente, entonces aquí es donde está también la versión que entrega el exgobernador Luis Cotes, que incluso él dice, no, pero es que 100.000 millones de pesos nos ahorramos y eso fue lo que se le devolvió a la gobernación. Sí, pero la Procuraduría dice, son solamente 18 kilómetros y no los 52 ahí es que se va a importante prometer. decir, Andrea, también que estos 466.000 millones se dividen en dos partes de donde salieron los recursos. 200.000 millones eran plata de él, del gobernador, porque él dijo, Bueno, yo de la tengo gobernación, regalías. de la Sí, gobernación, de la sí, no gobernación, de porque él. él dijo, yo tengo de regalías 200.000 y todo lo voy a meter ahí, a la vía de la prosperidad, porque es muy importante, porque la hora invernal y no sé qué. Y los otros 266.000 los aprobó el gobierno nacional a través de un COMPES, comprometió vigencias futuras y por eso era que la ministra de Transporte en su momento pues advirtió y el INVIA se advirtieron que no se hiciera esta licitación porque estaban temiendo por esos recursos que eran de la nación, porque esto es una vía principal, una vía primaria. Exactamente. Entonces, antes de ir con Ian a saber cómo están esos 18 kilómetros y el camino para llegar allá, pues quiero decirles 3 puntos clave que va a tener en cuenta la Procuraduría para fallar y para tomar una decisión. Uno de ellos fueron las advertencias por la ola invernal. Recuerdan ustedes que incluso
ministros, gobierno, Invías, le dijo a los gobernadores, es que los estudios que se hicieron en 2000, antes esos incluso en estudios se hicieron en 1998, 1996. esos ya no sirven, porque si usted va a tener en cuenta que hubo una ola invernal que cambia esta zona y que muy posiblemente se iba a llevar todos estos kilómetros recorridos, pues esa es una de las advertencias que no tuvieron en cuenta. La otra fue el cambio del transporte de material. Para hacerlo muy gráfico, resulta que tenían que utilizar dos canteras. Una de ellas estaba a 100 kilómetros y la otra, pues, pudieron encontrarla después, pero mucho más cerca. No es lo mismo transportar desde aquí que desde aquí, y esto generaba un incremento en el costo del transporte. ¿Y quiénes eran los dueños de la cantera? Bueno, pues hablemos también sobre la responsabilidad de quién es ese contratista, Paola Rivera Este, que tiene que ver con el Clan Char. Rivera Este, fueron los que se ganaron esta licitación, que además toda la familia Cotes estuvo en la audiencia pública en esta licitación. Me acuerdo mucho que eso también fue un extraño suceso, que toda la familia estuvo allá, y sin embargo el contratista, también sabiendo de todas las advertencias que se hicieron, además desde la Universidad del Atlántico, desde la Universidad del Norte, recibió la obra. ¿Quiénes son Rivera Este? Son de la familia Name, específicamente del constructor David Name, y otro polémico constructor, empresario de las carreteras en el país, que se llama Gary Espitia Camargo. Él es muy amigo, muy cercano de la casa Char, específicamente del señor Alex Char, exalcalde de la ciudad de Barranquilla. Bueno, y otro entonces de los ítems tiene que ver con las irregularidades. Sobre todo esto le cabe a Rosa Cotes por haberse demorado tanto tiempo en finalmente dar una solución. Ella lo que concluye es, vea, vamos a modificar la obra y solamente se podrán hacer 18 kilómetros, pero se demoró mucho tiempo. Pero entonces, si le parece, vamos a donde Idan, que él nos muestre pues todas las imágenes a través del Facebook Live, cómo está la obra, y seguimos con las pruebas de la Procuraduría. Bueno, Ian, entonces, usted está ahí, usted está en uno de los puntos de la vía de la prosperidad. Cuéntenos bien, ¿eso dónde termina? Si es que termina en algún lado. Juan Pablo, en este momento nos encontramos en Caño Clarín Nuevo, que es donde inicia. Aquí a un costado estamos observando el nuevo puente Pumarejo, y esta vía termina en Sitio Nuevo, exactamente. Pero en el transcurrir, y lo podemos ver en las imágenes que grabamos hace algunos minutos para Sigue la W, se observa que hay algunos puntos que no fueron incluidos dentro de la construcción de esta vía de los 18 kilómetros, que son considerados como unas especies de desvío, unas variantes que no estaban contempladas según la gobernación del Magdalena, y que se encuentran totalmente destapadas y que han generado preocupación en la comunidad, porque en este momento no se siente, Juan Pablo y Andrea, pero cuando llega la temporada invernal, estas vías se convierten en un lodazal y los buses, el transporte público, se vuelve casi imposible. Me está acompañando, Juan Pablo, Andrea, el señor Maximio Rosales. Él es veedor de la Vía de la Prosperidad. Él ha estado muy atento a toda esta problemática. Señor Maximio, en este momento, desde la perspectiva de las veedurías, ¿cómo está el proyecto Vía de la Prosperidad? Muy buenas tardes. Sí, mi nombre es Maximio Rosales, así como lo dice acá el compañero. Nosotros lo que nos preocupa en estos momentos es la cuestión de la variante, ya que la gobernadora nos dijo desde un principio de que ella aproximadamente tenía 120 mil millones de pesos para las variantes, tanto la de Sitio Nuevo como el desvío, y la interventoría en estos momentos no se ha hecho presente porque no nos hizo un informe completo, porque siempre, cada vez que nos hacían un informe, nos cambiaban la trabajadora social. Invia tiene aproximadamente 240 millones, lo dice la misma gobernadora, ex gobernadora, lo dijo en una reunión que tuvimos con el exalcalde de Sitio Nuevo. Y nosotros nos preocupa porque esas variantes, desde un principio que comenzamos a hacer las reuniones, nos decían de que el Haya era la que tenía que aprobarlo, y todavía es hora que se terminó la obra y nunca se supo de qué se hizo esos dineros y para dónde salieron. Muy bien, es el señor Maximio Rosales que nos acompaña. También hay otros veedores. Esta vía debía terminar, Juan Pablo y Andrea, en el sector de Guáimaro. Sin embargo, infortunadamente, esta vía no llegó a su culminación, a su punto. Sí. Son más de 50 kilómetros que no están terminados en este momento. Venga, Ian, pero entonces ya estamos viendo en paralelo las imágenes del recorrido que usted hizo hace un instante sobre la carretera. Hoy día
si usted avanza en esta vía de la prosperidad o esta promesa de vía de la prosperidad, ¿usted llega hasta dónde? Hasta Sitio Nuevo. Hasta Sitio Nuevo. ¿Y llega de manera efectiva o se encuentra con tramos que no están bien terminados, con tramos en donde no está completa la vía, o sencillamente hasta Sitio Nuevo todo está bien y de ahí en adelante ya no hay nada? No, hay unos metros antes de llegar a Sitio Nuevo que no están terminados, pero si me permite mostrarle, Juan Pablo, en las imágenes del Facebook Live, podemos observar que la entrada entre la vía Ciénaga Sí, Mucho venga, viento. venga, Ian, le voy a pedir que se ubique un poco mejor porque el viento le está pegando a su micrófono y entonces no le alcanzo a escuchar bien. Entonces, a ver, explíqueme bien y señáleme entonces en la carretera qué es lo que se ve. Mire, Juan Pablo, le estamos mostrando en este momento en el Facebook Live de W Radio a todos nuestros oyentes que la entrada de esta vía entre Ciénaga Barranquilla, la vía Ciénaga Barranquilla, que aquí está el puente Pumarejo a un costado, y este punto del puente Caño Clarín Nuevo, que son aproximadamente 50, 60 metros, No hay no está terminado. no hay entrada. O sea, la entrada a la carretera es una trocha. Es una exactamente. El empalme no está terminado. Quedó como una isla en la mitad de nada, sin que sirva para nada. Ah, bueno, y es que esta Es- carretera es justo cuando uno baja al puente Pumarejo, ¿no? Exactamente, está aquí a un costado, ustedes pueden observar en las imágenes que aquí está el nuevo puente Pumarejo, Sí. en Palma, se supone que se buscaba empalmar, pero hay un predio atravesado entre la vía Ciénaga Barranquilla y el inicio de la vía La Prosperidad con este caño. Se supone que es una gestión predial que debía hacerse el año pasado para poder intervenir y que la vía se pudiera empalmar entre este puente donde nos encontramos y la vía que está aproximadamente a 60, 70 metros del punto donde nos encontramos. Bueno, ahora, como apenas se alcanzó a avanzar un poco más de 10 kilómetros, 13 kilómetros de lo que se tenía proyectado en la vía, después de Sitio Nuevo, ¿qué es lo que hay? O sea, en el trazado de la carretera, ¿qué es lo que se encuentra uno? Absolutamente nada, Juan Pablo, absolutamente nada. Bueno, Que es lo que debía terminarse hasta llegar a Salamina y Guaymaro, que era la construcción total del proyecto, pero solamente llega hasta el municipio de Sitio Nuevo. Nosotros estamos ubicados en Palermo, que es un corregimiento jurisdicción de Sitio Nuevo, donde está ubicado a un costado de la vía Ciénaga Barranquilla. Y es que es ambientalmente imposible seguir construyendo ahí, Juan Pablo, pero esto es lo que sabían el gobernador y quienes adjudicaron esta obra antes de hacer esta adjudicación, y sin embargo lo hicieron. Era imposible terminar esa obra por el tema ambiental, porque es que con unos estudios de 1996 y luego en 2010 viene una ola invernal y cambia todas las condiciones, pues claro que no se podían utilizar. Pero ¿sabe qué es más curioso, Juan Pablo? Que esos estudios, usted los reveló aquí en la W en el año 2013, los hizo el mismo señor David Name en 1996. Y luego él cede el contrato, un año después cuando sale todo este escándalo del 2014, cede el contrato diciendo que es que se encontró con unas afectaciones de bastante monto que pueden afectar la continuidad de él en este proceso. Ian, continúe con sus invitados, por favor. Tenemos también a Juan Carlos Charris, que es otro veedor de la Vía de la Prosperidad. La afectación desde la perspectiva de la comunidad por la no terminación de algunos tramos de esta obra en el punto de los 18 kilómetros y la terminación completa de este proyecto. Muy buenas tardes, bienvenido a la W. Buenas tardes. Pues nos afecta mucho ahora que se aproxima el invierno, pues ya el transporte no va a ser el mismo. Ahora porque estamos en verano y todo es felicidad, pero aquí empiecen las lluvias, pues se nos dificulta de llegar a nuestro trabajo. Los estudiantes también se les dificulta llegar a la universidad porque son 3 kilómetros que hay antes de llegar a Sitio Nuevo, lo que llamamos acá el desvío, que no lo han terminado. Entonces, pues eso nos afecta mucho a nosotros ahora que el invierno llegue. Bueno, adicionalmente, la situación cuando llega el invierno, ¿cómo lo evidencian? ¿En qué medida se ven afectados como comunidad? Pues nos afecta como comunidad, nos afecta porque, como te decía antes, el barro ahí, eso es un lodo que los carros se les dificulta mucho pasarlo, las motos quedan ahí estancadas, entonces Sí. pues es muy difícil llegar hasta
a cumplir nuestras labores. Por ejemplo, yo que trabajo acá en Palermo, me transporto de sitio nuevo, a veces llego tarde, pero ¿cómo hacemos? Que es un tramo que no terminaron y que según ellos todavía está en estudio, Sí. que no han abierto la licitación, es lo que decía la gobernadora, pero a la hora de la verdad no sabemos qué es lo que pasó con Ajá. esos recursos que ya estaban destinados Ian. para ese tramo. Ian, Dígame. hagamos una cosa. Vamos a seguir mostrando las imágenes que usted nos va a ir mostrando a través de Skype en este Facebook Live. Y mientras tanto, vamos a seguir leyendo, pues entonces ya entrar en materia de las pruebas de la Procuraduría contra Vamos, Luis pues. y Rosa Cotes por este tema de la vía de la prosperidad. Primero, quiero que escuchen pues la versión de Luis El Mello Cotes entregando su rendición de cuentas a la comunidad acerca de esta vía. ¿Hace cuántos años usted le venía escuchando a todos los políticos de este departamento y presidente de Colombia que nos iban a hacer la vía paralela al río? ¿Hace cuánto tiempo venía escuchando eso? 30 años. ¿Cuánto? Más de 30 años. Más de 30 años. En el 2011 me comprometí con ustedes. Aquí íbamos a hacerle su vía y ahí estamos andando en ella. Y no la dejamos tirada y no nos conformamos con lo que hasta este momento tenemos hecho. Él dice que pues no la dejó tirada y esa es su defensa ante la Procuraduría. Ya ellos tomarán una decisión definitiva, pero aquí les presentamos entonces 3 temas puntuales. Iniciamos entonces con la negligencia frente a diseños y a la ola invernal. Las conclusiones señaladas en el dictamen pericial que tiene la Procuraduría fueron validadas y explicadas por un perito ingeniero civil, Willington Vergel Galván, en el testimonio que rindió en la Procuraduría Regional de Barranquilla. Y mientras seguimos viendo las imágenes de la vía de la prosperidad, pues les decimos qué dice este testimonio, abro comillas. Los estudios originales que fueron presentados en el 2008 referente al tema de hidráulica, es decir, el tema de la ola invernal, se realizaron utilizando datos de precipitaciones correspondientes al periodo 1990-2005, los cuales perdieron validez considerando los datos pluviométricos de los años 2010 y 2011 cuando se presentó el fenómeno de la Niña y los niveles del río Magdalena superaron los registros de cota de inundación histórico y hay que tener en cuenta que el proyecto se licitó en el año 2013. O sea, dice el ingeniero, que la entidad contratante conocía o debió haber hecho un estudio para conocer y el proyecto se licitó en el 2013 utilizando estudios desactualizados. Agregó, si en el año 1990-2005 en esos datos de precipitación nos dice, por ejemplo, que la cota de inundación era 20 metros sobre el nivel del mar y se diseña una vía en ese entonces con esos datos y se deja el estudio ahí, pero la vía se construye en el año 2018 y se sabe que hay lecturas de estaciones pluviométricas como la de Calamar en el departamento del Atlántico, que hubo otra creciente en el 2010-2011 cuando se presenta el fenómeno de la Niña con niveles mayores al registro histórico que es la anterior medición, es de entender o del entendimiento de la ingeniería que la cota con la que se diseñó el pavimento con los niveles de precipitación 1990-2005 no son acordes a la inundación. Luego, en el deber de ser de la ingeniería y dentro de las prácticas de la ingeniería, el procedimiento a seguir es volver a realizar los nuevos estudios. Bueno, pues entonces también la Procuraduría pues dice que hay desactualización de todos estos estudios, tiene también en cuenta los detalles de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la entidad de este informe y también un ingeniero clave es el testimonio de Alfonso Tique Andrade en septiembre de 2018 que dijo lo siguiente: en esa fase es indispensable contemplar los aspectos relacionados con las variables de cambio climático y de vulnerabilidad de la alternativa en estudio. El estudio del clima debe ser uno de los factores fundamentales en esta fase del diseño. Y dice todavía lo siguiente: los diseños definitivos deben incluir un cuidadoso estudio del comportamiento histórico. Y dice, es cada vez mayor la probabilidad de ocurrencia frecuente de eventos extremos en el futuro, por lo que es vital importancia que los diseños de fase 3 se adapten a los pronósticos detallados en lugar de basarse en decisiones de homogeneidad del clima para evitar este incremento. Otro punto, Andrea, los cambios de materiales, ¿no? Sí, los cambios de materiales son las pruebas que reposan entonces en la Procuraduría y también el ingeniero Alfonso Tique Andrade dice lo siguiente, colaborando con la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Cuando inicia el contrato, el hecho de cambiar la especificación de afirmado a terraplén cambió todo. Con lo afirmado no tendría que preocuparme por fuentes de materiales. Y de acuerdo a estudios iniciales se puede sacar una distancia como de 16 kilómetros. Sin embargo, cuando se cambia a terraplén, la preocupación es buscar una cantera que cumpla las especificaciones de terraplén. Esto en resumidas cuentas era lo que les explicaba. No es lo mismo transportar un material a 100 kilómetros de distancia que a 50, 40, que es una cantera que se encontró después en esta
estas pruebas. Y hay otro más, Paola, y tiene que ver con el cambio de materiales que no incluía el transporte como estaba pactado, y esto también incrementó todo el costo de la obra. Sí, mire, Andrea, dice el testimonio del ingeniero Tique. Además, los documentos de los estudios iniciales contemplaban que se utilizara material de afirmado para completar los terraplenes existentes que soportaban la vía, y la licitación se hizo utilizando el ítem de terraplenes en reemplazo de afirmado. Las especificaciones del Invías para el ítem de terraplén contempla además el ítem de transporte de material para el terraplén, que debe ser reconocido por aparte. Bueno, digamos que esta es técnico el tema, pero estos son apartes de lo que dicen los ingenieros, donde se va incrementando el costo por el cambio de material, por un transporte que no se incluía y porque no se tuvieron en cuenta el clima y la ola invernal. Fallas de planeación. Fallas de planeación. Y aquí, para ir redondeando entonces el tema, Juan Pablo, en los próximos meses podría estar hablando de que no pasaría este primer semestre de 2020 para tomar una decisión, sobre todo porque aquí se estaban incluyendo dineros que venían de un COMPES, es decir, los gobernadores estaban tenían la obligación de vigilar estos recursos y presuntamente no lo hicieron. La inhabilidad si la dan o si la archivan, pero la inhabilidad sería entre 10 a 20 años. Hacemos una pausa.